Muy buenas tardes. Bienvenidos al Ateneo de Santander esta tarde en la que dentro de la programación del Aula de Cultura del Diario Montañés tenemos a una escritora de primerísima división que ha sabido conjugar muy bien el escribir con un estilo literario propio y al mismo tiempo conseguir ser popular y que sus novelas sean leídas de manera masiva. Hay que tener en cuenta que con su primera novela, si no recuerdo mal, Un burka por amor, batió prácticamente todos los récords de venta en aquel momento y su carrera posteriormente ha sido muy exitosa. Y además, por suerte para el Ateneo, no es la primera vez que está aquí con nosotros, sino que aquí ha presentado sus últimas publicaciones. Y hoy viene a presentar su última novela, que se titula La mirada del mal, una novela histórica que para mí tiene, como otras de Reyes Monforte, tiene una característica especial, y es que generalmente los escritores de novela histórica pues se remontan al Imperio Romano, a la Edad Media, ya algunos al siglo XIX, la conquista de América, etcétera, pero es que ella generalmente escribe sobre temas relativamente actuales, siglo XX, final del XIX, con lo cual creo que eso tiene todavía mucho más atractivo. Estoy hablando demasiado. Aquí hemos venido a escucharla a ella y al crítico literario del Diario Montañés, Javier Menéndez de Llamazares, que nos acompaña aquí como es habitual, y vamos a empezar una conversación con Reyes Monforte para que ella, sobre las preguntas, pueda hablar y explicar no solamente de qué va este libro, sino cuál es su idea sobre la literatura y sobre la historia. Y, por último, decirles a ustedes que al final podrán hacer preguntas a la escritora y también pueden adquirir la novela que se está vendiendo en la entrada, porque Reyes Monforte se lo firmará cuando terminemos este acto. Agradecerles su presencia esta tarde aquí, saludar también a quienes nos están viendo a través de el canal de YouTube y de la página web del Ateneo de Santander, esta transmisión en directo, y agradecerles, insisto, su presencia esta tarde aquí. Y ya sin más, Javier, tienes la palabra. Muy bien, pues muchísimas gracias, Manuel Ángel. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Yo hoy tengo que empezar admitiendo o confesando un pecado. No sé si venial o mortal, pero es la envidia, que es muy mala. Es decir, esta es la novela que a casi todos los escritores nos hubiera gustado escribir, porque lo tiene todo. No sé si han tenido ya la suerte de hincarle el diente, pero desde luego la época es absolutamente fascinante. Ahora hablaremos un poquito más de ella. El personaje principal sobre el que orbita toda la novela es un auténtico ensueño para cualquier escritor. No es que sea un personaje de novela, es que su vida, yo creo que si Reyes hubiera querido, le hubiera dado para varias novelas más. Y bueno, enseguida yo creo que no solamente a descubrirlas, sino a enamorarse varias veces y a que le rompa el corazón otras tantas. Y enseguida verán por qué lo digo. Pero además de todo esto, luego Reyes ha tenido la enorme habilidad de contárnoslo de una manera fabulosa, y es que no nos va a presentar una historia en su mejor momento, sino justo casi en el peor momento que uno se puede imaginar. En el momento en que Leni Riefenstahl no sabe si puede, debe o si le conviene admitir que es ella. Imagínense qué momento. Leni Riefenstahl, que en los años 30 y 40, sobre todo en los 30, ha estado en la cima del mundo, que ha sido uno de los personajes más admirado, también probablemente más odiado y envidiado, que ha ocupado portadas no de la prensa alemana o europea, sino, bueno, pues de la prensa norteamericana, que todo Hollywood ha intentado llevársela,
se ha deshecho en elogios. Creo que la prensa americana, incluso, no sé si fue en Nueva York, habían dicho que era curiosísimo que fuera una mujer la que diera una visión de un régimen tan masculino como el alemán. Bueno, pues esa mujer que estuvo en lo más alto y cuyo nombre, pues yo creo que hacía arrodillarse a todo el mundo, porque además es que, como verán en cuanto avancen en el libro, lo tenía todo. Belleza, una ascendencia familiar excelente, educación, presencia, inteligencia, talento. Suerte ya no tuvo tanta, de vez en cuando le falló un poquito. Pero de haber estado, digamos que tocando el cielo, en el año 1945, de repente en mayo, todo se viene abajo y cuando un oficial americano quiere saber si es o no Leni Riefenstahl, nos encontramos con uno de los puntos, yo creo, más emocionantes de las novelas de los últimos años en nuestro país. De repente, este personaje al que hemos visto en las páginas anteriores haciendo desaparecer su biografía, quemando sus recuerdos, porque aparte de recuerdos son pruebas que, que le pueden incriminar, se encuentra en un punto terrible y en un momento en el que se replantea que era o no de su propia vida. Y ahí nos lleva Reyes, que yo creo que es un giro, un planteamiento literario fabuloso, nos lleva a ese punto en el que no vamos a ir viendo la vida de Leni, sino reconstruyéndola de su mano. Yo creo que en cuanto lleguen allí se van a maravillar. ¿Y qué se van a encontrar después? Bueno, pues algo que la verdad que los lectores, a menos que estemos muy familiarizados con la época, no nos esperamos. Claro, tenemos la impresión de que la Alemania de entreguerras era un lugar horrible, de que los años después del ascenso al poder del nacionalsocialismo fueron una pesadilla. Sin embargo, la vida que vivió Leni fue absolutamente excepcional. El Berlín de la época pasa de un momento de estrecheces increíbles, luego hablaremos de cosas como la hiperinflación, etcétera, a ser la capital del mundo, o al menos de la mitad del mundo en aquel momento, a ser pues un lugar absolutamente cosmopolita donde está huyendo lo más interesante del arte europeo y mundial en aquel momento, con el expresionismo, con artistas como Gross, con expresión musical, además con mucha permeabilidad con el mundo anglosajón, porque también había jazz y había otras expresiones no alemanas. Y ahí una mujer contra todo pronóstico, bueno, pues que había ido a Berlín detrás de un sueño, o que estaba persiguiendo un sueño personal, que la fatalidad se lo impide. De repente, después de una estancia hospitalaria, sale del hospital con un guión bajo el brazo que va a cambiar el mundo casi en aquel momento. Bueno, yo no sé si voy a hablar demasiado de Leni. La ventaja es que, claro, como es historia, o sea, al final, como todos los personajes, pues ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Es decir, pero yo creo que es muy meritorio el cómo nos ha construido, cómo nos ha presentado la historia Reyes, y yo creo que les va a encandilar como a mí me ha encandilado, la verdad. Y me imagino, Reyes, que todo esto parte de la absoluta fascinación que siente una escritora cuando me imagino que un día, después de tener o de haber visto muchas veces ese personaje y pensar, la verdad que es un personaje con gancho, pues de repente un día te lo tomas un poco más en serio y dices, si realmente me tiene completamente cautivada. ¿Cómo decidiste que esa novela de vida tenía que llevar tu firma? Bueno, antes de nada, mil gracias al Ateneo y por supuesto al diario y por supuesto a ustedes por estar esta tarde aquí, se lo agradezco muchísimo. ¿Cómo llegó Leni Riefenstahl a mi vida? Pues llegó hace 10 años y no es que haya tardado 10 años en escribir la novela,
pero sí que he tardado 10 años en dar con la forma adecuada, porque Leni Riefenstahl, que es conocida como la cineasta de los nazis, que fue la mujer más famosa del Tercer Reich, la única mujer que tuteaba y que incluso se enfrentaba a Hitler, la actriz de moda en ese Berlín pecaminoso, en ese Berlín de los años 20, en esa Babilonia del pecado, ese Berlín que todos tenemos en la cabeza quizá por la película Cabaret, una mujer que lo tenía todo, porque es verdad que ella quiso ser bailarina, empezó siendo bailarina, pero una lesión en la rodilla se lo impidió, y cuando estaba yendo al médico para que le hiciera pues unas pruebas y demás, en la estación de metro vio un anuncio de una película que echaban a poquitos metros de la estación del metro, y en vez de irse al médico se fue a ver la película, y durante 3 meses fue a ver la película casi todos los días, que era algo que solían hacer los alemanes en aquella época, ir casi todos los días a ver sobre todo cine de montaña, que era lo que más le gustaba a los alemanes de la República de Weimar. Y sin duda Leni Riefenstahl es la mujer más controvertida del siglo XX. Además, todo lo que tiene que ver con ese periodo, todo lo que tiene que ver con el nazismo, con Hitler, con Goebbels, con el nacionalsocialismo, es muy delicado. Y por eso he utilizado esta década pensando y obsesionada con Leni Riefenstahl, que casi me acostaba pensando en ella y me levantaba pensando en ella, para darle forma, porque no quería que fuera solo la vida de Leni Riefenstahl. La mirada del mal es un recorrido por la evolución de Leni Riefenstahl. Leni murió a los 101 años, sobrevivió a todos. Además, falleció horas después de casarse con su segundo marido, que era 40 años más joven que ella. Estuvo dando guerra hasta el final, y nunca mejor dicho. Y no solo es la evolución del personaje de Leni Riefenstahl, sino la evolución del siglo XX, con sus luces, con sus sombras, esa república de Weimar, que no le gustaba ni a los de derecha ni a los de izquierda, pero que tenía esa vida nocturna, esa vida cultural tan ardiente. Es un recorrido por el ascenso del fascismo en toda Europa, no solo en Alemania, por la llegada de Hitler al poder. ¿Cómo es posible, nos seguimos preguntando hoy en día, cómo es posible que un personaje como Hitler llegara al poder? Bueno, pues casi un poquito menos de la mitad del libro está ambientado en ese Berlín y en ese caldo de cultivo que motivó que Hitler pudiera llegar al poder y que tantos alemanes se dejaran convencer por él, no solo alemanes, sino europeos y líderes de todo el mundo. Y bueno, la llegada de Hitler al poder, la caída del Tercer Reich y la reinvención de la propia Leni Riefenstahl, porque es verdad que ella después de la Segunda Guerra Mundial fue detenida, como bien has dicho, tanto por americanos como por franceses, que fueron mucho más duros que los americanos. Pasó 3 procesos de desnazificación y superó los 3. Nunca fue condenada. Fue calificada como compañera de viaje por simpatía u oportunismo, y subrayaron lo de oportunismo, porque lo que realmente fue una oportunista, porque sabía que le gustaba tanto personalmente, porque era muy guapa, como bien has dicho, a Goebbels, bueno, le gustaba a todo el mundo, a Goebbels también le traía loco, le gustaba personalmente y profesionalmente. Leni Riefenstahl es una de las mujeres con más talento artístico que hemos conocido, y eso no lo digo yo porque haya escrito un libro sobre ella, eso lo dijo Steven Spielberg, que además es judío, con lo cual podía tener cierta reticencia hacia ella, y dijo y dice que Leni Riefenstahl es la mejor cineasta del mundo, no solo del siglo XX. Quentin Tarantino, Coppola, Chaplin, Walt Disney, Andy Warhol, es decir, un sinfín, todos los que más saben de cine. Y ella, después de la Segunda Guerra Mundial y de toda la cultura de la cancelación que la estuvo viviendo durante toda su vida, ella fue capaz de reconstruirse y de vivir 2 grandes resurrecciones profesionales, una como fotógrafa de los Nuba y otra como icono feminista en la década de los 70, porque claro, has hecho tú antes mención a un artículo de la revista New Yorker, que es una de las revistas más conocidas y prestigiosas de Estados Unidos. En 1964, cuando ella estaba dirigiendo el documental del 6º Congreso del Partido Nacional Socialista, El triunfo de la voluntad, el New Yorker le dedicó un reportaje, porque claro, era la mujer que tenía el mayor proyecto cinematográfico en las manos que ninguna otra mujer había tenido. Y en ese reportaje decían, es fascinante ver a una mujer profesional haciendo su trabajo y mostrándonos una imagen de la Alemania masculina
machista de la Alemania de hombres, de la Alemania de las SS, de la Alemania de los nazis. Y decía algo que me llamó mucho la atención ese artículo, que decía, en el recinto hay 250.000 personas en este congreso. Todas ellas saben quién es esta mujer vestida de blanco que va de un lado a otro dando órdenes y que todo el mundo le obedece. Dando órdenes cinematográficas, lógicamente. Hay quien daba órdenes políticas, era Hitler. Pero ella, con ese carácter fuerte que tenía, era una mujer ambiciosa, muy vehemente, muy soberbia también. Bueno, si no lo hubiese sido, no hubiese sobrevivido en un, o sea, en un mundo de hombres, y qué hombres además. Y eso siempre ya llamaba la atención. Cayó en mis manos ese número de la revista New Yorker y dije, qué fascinante debía ser esta mujer, qué hay detrás de esa mujer, pero no solo profesional, sino también personalmente. Y la verdad es que me encontré a un personaje, como tú bien dices, que no parece real, es un personaje de película, es un personaje de novela, es que no me quedaba otro remedio más que escribirla. Bueno, además lo increíble es lo rebelde que era eh, desde la primera juventud, porque tú misma en la novela, eh, bueno, le haces decir, ¿no? A cuento de su hermano, a ver si no sabe lo que significa ser un Riefenstahl, ¿no? ¿Qué significaba en ese momento ser una Riefenstahl? Ser una Riefenstahl en ese momento y hasta el último día de su vida fue, si te caes te levantas como sea. Ujú. Si te rompes una pierna, te la curas y corres una maratón. Si te cancelan porque creen que, o porque dicen que hacías cine de propaganda, que eras la novia o la amiga o incluso la puta de los nazis, llegaron a decir, te levantas, te pones en pie, sales a la calle y con la cabeza bien, bien alta. Es decir, te recompones. Si caes al suelo es porque tú te quieres tirar, no porque nadie te empuje o nadie te pisotee. Eso era para ella ser una Riefenstahl. Y eso es lo que hizo toda su vida. Bueno, nos has adelantado un poquito, vamos, no les quiero desvelar mucho del libro, pero sí que el primer contacto, el primer gran amor, o la primera muestra de amor al cine es esa obsesión con una película que va a ver una y otra vez eh, al cine. Bueno, en el libro dices que iban 2 millones de alemanes todos los Sí, días al sí. cine, que además en aquel momento debía ser Sí, sí. bastante caro. Eh, Claro, hoy día esa película yo creo que si la viéramos a nosotros no nos engancharía tanto. Pues no te creas, Pero yo la ¿tú he visto, crees? ¿eh? Sí. Y, hombre, a ver, si te gusta la montaña y la escalada y Mm. todo eso, sí, sí, no te va a parecer un aburrimiento. Pero fíjate, yo he visto tanto esa, antes de que me hagas la pregunta, tanto em, esa película como los documentales de Leni Riefenstahl, Mm. incluso la Olimpiada, la película que hizo, las dos películas que hizo sobre los Juegos Olímpicos de Berlín 1966, y la verdad es que te quedas enganchada viéndolo. Por eso es tan buena, porque toda la técnica que se utiliza hoy en el cine actual, la creó Leni Riefenstahl. Bueno, quizá no toda, pero una gran Sí, mayoría. los Los contrapicados, los planos contrapicados, los planos subjetivos. cenitales, las retransmisiones, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos de hoy en día siguen el guión que escribió Leni Riefenstahl. Todo esto del encendido de la llama olímpica, el pebetero y demás, eso lo creó Leni Riefenstahl. Ella incluso en el estadio, ya sabemos, bueno, recordarán que las Olimpiadas de Berlín fueron donde el gran héroe fue Jesse Jesse Owens. Sí. Owens. Hitler le dijo, no quiero ver a un negro en esta película. Y Leni, tal y como era, se plantó ante Hitler y dijo, pues no sé si va a haber muchos, pero a uno sí que le va a haber porque ha sido el héroe de Berlín. Y fíjate, Leni incluso, bueno, te decía que ella incluso mandó cavar zanjas en el... Que claro, decía la gente, está loca, esta mujer está loca. Quería meter zanjas en el estadio para meter ahí a los operadores y a las cámaras y poder filmar desde arriba los saltos, las carreras, todo eso. Y se cuenta la anécdota que cuando ya se habían terminado los Juegos Olímpicos, la última noche, ella no había logrado captar una imagen bonita del salto, que fue el récord mundial de Jesse Owens. Y se fue a la Villa Olímpica, llamó a la puerta de Jesse Owens y le dijo, ¿a usted le importaría volver a saltar para que yo filmara el salto? Y Jesse Owens le dijo, bueno, vamos a ver dos cosas. Primero, su jefe no le va a dejar ponerme a mí en la película. Y segundo, esto es trampa, porque yo ya he saltado. Y ella le dijo, usted no se preocupe, usted salte, yo filmo y él gobierna.
yo soy la que hace la película y usted va a salir en la película. Y le dijo, no vamos a hacer ninguna trampa, el cine es mentir la verdad. Yo lo que quiero es que las generaciones venideras sepan que usted batió el récord, que usted realizó ese salto. Y yo no tengo una imagen bonita porque ella estaba obsesionada con la belleza. Por eso cuando después de la Segunda Guerra Mundial le decían, es que usted hizo cine de propaganda, es que usted hizo bonito al nazismo. Ella decía, no, yo hice una película, yo soy directora y lo que quería, lo que buscaba siempre era la belleza. Si es en un partido, en un congreso del partido nazi, pues es en un congreso del partido nazi. Si es en unas olimpiadas, pues en unas olimpiadas. Por ejemplo, en su primera película, La luz azul, mucho antes de que conociera a Hitler, que es cuando Chaplin le envió ese telegrama diciéndole, enhorabuena, ha venido usted para revolucionar el mundo del cine y si no le importa me voy a fijar en usted para inspirarme en la película, mi próxima película, que será Tiempos Modernos, y lo hizo. Ella siempre decía que ella no hacía propaganda, que lo que hacía era hacer bonito pues lo que filmara. Bueno, también está la otra versión, que quizás sí algo de propaganda sí que hacía, pero ella se enfadaba mucho. Perdóname que te estaba interrumpiendo. Bueno, Reyes, en efecto, este asunto que acabas de abordar, yo creo que es una de las claves de la novela en el sentido de poder diferenciar entre la calidad artística, intelectual o de cualquier otro tipo de una persona, de un artista, y su vida o sus ideas políticas. Y esto además, bueno, ha estado a lo largo de la historia, pero bueno, recientemente, pues el caso de Picasso, acusado ahora de maltratador, el caso de Céline, que era O de también, Neruda, por o de ejemplo. Neruda, o de, bueno, de tantos y tantos. Yo lo que quiero decirte es que realmente cómo abordas en la novela esa dicotomía, porque lo que acabáis de decir los dos, es decir, Leni Riefenstahl, ves ahora mismo el cine que hizo y parece un cine moderno, porque ella inventó una parte de la estética y de la manera de filmar. Y luego pasó 3 procesos de desnazificación, lo superó, pero bueno, vamos a ver, estas historias que a veces nos quieren contar, pero que a los judíos les perseguían, eso era público y notorio, porque tenían que ir con una estrella amarilla y lo veían todos los alemanes. Por tanto, en una parte ella al menos cayó, no fue capaz de acusar al gobierno nazi de lo que estaba haciendo. Pero en esa dicotomía entre ser un gran artista y poder ser mala persona. Bueno, yo no sé si Leni Riefenstahl era mala persona. Que tenía mal gusto para las compañías, sí. Bueno, para algunas, pero como le dijo el interrogador estadounidense cuando la detuvo, en el informe dijo, a ver, esta mujer a lo mejor debe ser condenada moralmente. Pero claro, políticamente esta señora no tenía ningún poder. Y es más, al igual que el resto de los alemanes, o la gran mayoría de los alemanes, no tenían idea, por ejemplo, de los campos de concentración. Y si lo hubiese tenido, tampoco sé si podría haber hecho algo, porque ella durante la guerra poco cine hizo, la verdad, pero bueno, hizo lo que pudo. Pero es muy interesante ese debate que parece nuevo, es cierto, pero que ha estado siempre ahí, de si podemos o debemos diferenciar al artista de su obra, es uno de los muchos debates que está en La mirada del mal. Voy a contar una anécdota para que se entienda cómo está la cosa. Ella murió en septiembre del 2003 a los 101 años. A los pocos meses de morir se celebró la ceremonia de los Oscar y en ese apartado emocional, in memoriam, donde se recuerda a la gente de cine que ha muerto recientemente, se incluyó el nombre y la imagen de Leni Riefenstahl. La Liga Antinazi de Hollywood, que tiene mucho poder en Los Ángeles, vamos, en toda la industria del cine, se llevó las manos a la cabeza, puso el grito en el cielo. ¿Cómo se les ocurre a ustedes poner a la cineasta de los nazis en este homenaje? Tuvo que salir Elton John, que no es muy sospechoso de ser demasiado nazi, a decirle a la gente del cine, quizá ha llegado el momento de que ustedes sepan diferenciar entre
la calidad artística de una persona y la calidad humana de una persona entre el artista y su obra. Y les recordó, todos ustedes están utilizando las técnicas que ideó Leni Riefenstahl. Por ejemplo, por no aburrir con muchos tecnicismos, en películas como El Rey León, que seguramente todos habremos visto, hay una escena muy conocida que es la escena de las hienas. Es el desfile de las hienas. Y el propio director del Rey León reconoció que se había fijado, vamos, que había copiado el desfile de las SS en el Triunfo de la Voluntad de Leni Riefenstahl para inspirarse en esa película. George Lucas, que siempre se ha definido como un gran admirador de la calidad artística y técnica audiovisual de Leni Riefenstahl, reconoció que para la saga de la Guerra de las Galaxias se había inspirado en Leni Riefenstahl, sobre todo en esa escena de, bueno, no sé si la habrán visto, si son mis seguidores, pero sobre todo la escena, todo lo que tiene que ver con la asamblea. Claro, estas cosas, antes tú decías, los planos, el contrapicado, los planos cénicos, claro, ella tenía que hacer ese plano contrapicado porque, a ver, Hitler ya sabemos que muy atractivo no era y muy alto tampoco. Entonces, claro, quería mostrarle, en esa obsesión por mostrar la belleza de todo lo que filmaba, ya sabía que no podía sacar guapo a Hitler, aunque las mujeres alemanas en aquel entonces votaron mayoritariamente a Hitler porque le encontraban atractivo. Hoy nos reímos, hoy decimos ja, 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 pero es que en aquel entonces, bueno, estas cosas pasan, que les voy a contar. Pero claro, ella inventó ese contrapicado para resaltar la imagen de Hitler para que resultara más esbelta. Por ejemplo, Hitler cuando hablaba se movía mucho con los brazos y demás, accionaba mucho y sudaba mucho. Entonces ella le recomendó que accionara menos porque, claro, no quedaba bien que saliera todo sudoroso. Hitler tenía la manía, por ejemplo, de ponerse en jarras, cosa que también hacía Mussolini. Y a Mussolini le hemos visto en muchas fotos así en jarras, como una señora de Cuenca, por así decirlo, con todos los respetos a las señoras de Cuenca, y un beso muy grande. Y claro, ella le dijo, no te pongas de jarras porque pierdes mucha autoridad, eso déjaselo para Mussolini. Es decir, que ella consideraba a Hitler como un actor de sus películas, y así intentó moldearle. También Hitler tenía mucha manía de peinarse así el pelo. Cuando la gente aplaudía en un meeting, mientras aplaudían, él hacía así. Y claro, eso le estropeaba la imagen a Leni Riefenstahl. Entonces le dijo, no hagas así, intenta hacer así, porque así no se te tapa la cara. Y en todos los vídeos que pueden ustedes ver de Hitler en los mítines, ya hace así. Y es un gesto que cogió él una manía y siempre hacía así. Es decir, que ella siempre presumía de la imagen, porque es verdad que el poder visual del nazismo se lo deben a Leni Riefenstahl, no a Goebbels. Goebbels decía que sabía mucho de cine, pero de lo que sabía y lo que le gustaban eran las actrices, no de cine. Entonces, claro, por eso se enfadó tanto con Leni Riefenstahl cuando Hitler decidió que fuera ella quien hiciera las películas. Goebbels la cogió una manía espantosa. Le decía, bueno, porque es usted una mujer, si no la tiraría por las escaleras o la tiraría por la ventana. Y además, como le había rechazado también sentimentalmente, pues ahí tenían un pique bastante importante. Pero claro, es que Leni era muy buena y Hitler lo que quería era que el mensaje, él sabía que el cine y la política tenían una gran influencia en la gente y quería utilizar esa influencia para manipular, para mandar el mensaje que él quería. Y por eso supo que en esa época la televisión no tenía la fuerza que, por ejemplo, tiene ahora, pero el cine sí. Y como antes comentábamos, es que los alemanes iban casi a diario al cine. En Alemania había 62.000 escuelas, 40.000 de ellas tenían cine. Y en todas esas salas de cine de los colegios se emitían las películas de Leni Riefenstahl. Con lo cual, imagínate la influencia ya desde pequeñitos. Bueno, sobre lo que te preguntaba antes, Manuel Ángel, yo creo que lo explicas fenomenal en la novela, porque hay un pasaje en el que los personajes debaten sobre el arte político. Sí. Dices que no es lo mismo que arte en la política. Yo creo que ahí está, has hilado muy, muy fino, pero bueno,
Si nos lo desmigajas un poquito, mejor. Eso era uno de los momentos que un equipo, bueno, el maestro del cine de montaña, que era el cine más consumido en Alemania, Arnold Fanck, fue el que le dio la primera oportunidad a Leni Riefenstahl como protagonista. Y a partir de ahí hizo bastantes películas con él hasta que ya voló sola. Y bueno, este director pues tenía la costumbre de, antes de iniciar un rodaje, pues reunir en su casa unos días a todo el equipo para que, bueno, entablaran conversación y se familiarizaran entre ellos. Y claro, ahí había gente con ideología muy distinta. Estamos hablando todavía de la República de Weimar. A uno y claro, el partido nazi además estaba apuntando maneras, vamos a decirlo ahí, así. Y unos decían que no eran tan malos como los pintaban. Claro, en 1930 o en 1929 nadie sabía que Hitler iba a hacer lo que luego hizo. Y bueno, pues ahí hablaban, pues uno era socialista, otro era más conservador, otro era partidario del partido nazi, otro era partidario de la República de Weimar, de los militares, de los no militares. ¿Y por qué te estoy contando esto? Cuando diferencias entre el arte político, sí, claro, sí, porque sí, está en sí. la época de Einstein, además, Sí, de etcétera, George claro. Grosz, por ejemplo, que fue incluso llevado a juicio porque estaba retratando, claro, los poderes fácticos de la República de Weimar, los militares, los curas, los demás. Y claro, cada uno ahí, es verdad que ese es un capítulo, yo disfruté mucho escribiéndolo porque es casi todo diálogo y claro, ves las distintas corrientes, las distintas líneas de pensamiento que había en Alemania en esa época pre-nazismo. Y eso explica mucho ese caldo de cultivo de por qué Hitler llegó al poder en Alemania, que no fue casual, no fue solo suerte, sino que pasaron muchas cosas. Y es verdad que bueno, Arnold Fanck era además un gran intelectual y cuando Leni le decía, bueno, yo es que no entiendo de política, él le decía, no digas tonterías, Leni, todo el mundo entiende de política en el momento en el que sabe diferenciar lo que está bien y lo que está mal, que yo creo que es una definición perfecta. O sea, no hace falta ser un estudioso de política. Eh, lo, cuando sabemos si esto está bien o esto está mal, eso es política, eso es la verdadera política, es la política que afecta a la gente. Y la verdad es que es uno de los... sí, es uno de los capítulos que yo más disfruté escribiendo porque, claro, es como un debate, es como una tertulia y entiendes muchas cosas de lo que vino después. Pues precisamente a mí me llamó la atención cuando cuentas, antes hablabas de cómo es posible que triunfase Hitler, que convenciese a la gente, pero es que hay un capítulo en el que hablas de la hiperinflación y uno se queda absolutamente alucinado, es decir, que lo que debía costar unos fénix, o sea, unos céntimos de marco, de repente en un mes costaba 3 millones o 30 millones un billete de tranvía. Bueno, los niños jugaban en la calle, el marco no valía nada, porque claro, los alemanes estaban viviendo una situación económica muy mala porque después de la Gran Guerra perdieron, el Tratado de Versalles les puso el pago de unas indemnizaciones bestiales y claro, el marco estaba devaluado. Hay fotos de niños jugando en las calles con carretas de tacos de marcos que no valían nada, por eso jugaban con ellos. Se contaba un chiste en Alemania que era que te ibas a las 10 de la mañana a tomar un café y te costaba, imagínate, 1 millón de marcos. Y cuando pedías un segundo café a los 20 minutos te costaba 100 millones de marcos, porque era así, un café, un periódico, unos huevos. Es decir, pues la situación económica en Alemania pues tenía muy ahogados a los alemanes. Llegó alguien populista que les dijo pues un poco lo que decía el rey de las hienas en El Rey León: si me seguís no volveréis a pasar hambre nunca jamás. Y entonces, claro, la gente dijo, este señor habla como yo quiero que me hablen, este señor está diciendo lo que yo quiero escuchar, yo quiero tener trabajo, yo quiero poder dar de comer a mis hijos, yo quiero no pasar las dificultades que estoy, yo quiero irme a la cama a poder ser después de cenar, no sin cenar. Entonces, claro, por eso llenaba el Palacio de Deportes de Berlín. Hitler lo llenaba como no lo llenaban los ciclistas que se celebraban allí los acontecimientos
deportivos. O sea, que habían 25.000 personas en ese Palacio de Deportes Berlín y todos bramando cada vez que le escuchaban hablar. Fíjate, lo que sí que quiero comentar es que Leni ya era muy famosa antes de conocer a Hitler. Leni era la actriz de moda de Alemania, era la novia de Alemania, era muy amiga de Marlene Dietrich. Luego se volvieron enemigas íntimas porque Marlene Dietrich era muy anti-Hitler y Leni era amiga de Hitler. Y ella hacía publicidad de las marcas más famosas, ella iba a los estrenos, ese ambiente también de ese Berlín de los cafés, de las fiestas, de los cines, de los estrenos de teatro. Ella era la novia de Alemania, como Julia Roberts lo fue la novia de América, pues ella era la novia de Alemania. Ella dirigió su primera película, que era La Luz Azul, por la que Charles Chaplin le mandó el telegrama diciendo enhorabuena. Es decir, todo el mundo quería a Leni Riefenstahl. Ella tenía una oferta para ir a Hollywood del mismo director de cine que llevó a Marlene Dietrich a Hollywood y la convirtió en una estrella. Y Leni Riefenstahl decidió que no, que prefería quedarse en Alemania porque sabía que le gustaba Hitler, tanto personal como profesionalmente, insisto, y que le iba a dar todos los medios necesarios, que le iba a dar todo el dinero necesario para hacer las películas que ella quería hacer. Pero fíjate, en 1926, que ella todavía no conocía a Hitler, Hitler dijo públicamente que lo más bonito que había visto en una película era el baile de la señorita Leni Riefenstahl a la orilla del mar en la película La montaña sagrada. Eso fue en 1926. Ella no va al mitin de Hitler hasta febrero de 1932, que además la convence un amigo periodista judío que le dice, tienes que ir a ver, a escuchar a este hombre que dicen que va a ser el próximo presidente o el líder de Alemania. Fíjate el ojo que también tenía el periodista judío. Pero bueno, y es la famosa descripción que hizo ella, que cuando le escuchó dijo, yo sentí como si la tierra se abriera a mis pies y de su interior saliera un enorme geyser, que le dijo el amigo, parece que estás describiendo un orgasmo. Y ella dijo, es que es lo que estoy sintiendo yo y las 25.000 personas que estamos abarrotando este Palacio de Deportes de Berlín. Y esa misma noche, cuando llegó a casa, escribió una carta a Hitler, diciéndole que le había escuchado, que le gustaría conocerle algún día y que, bueno, recuerdos. Ella pensaba que no le iba a contestar. Pero a los 2 días sonó el teléfono y era el secretario de Hitler, que le dijo, mañana mismo tiene usted una cita con el Führer, la esperamos a tal hora. Y en ese momento, en ese encuentro, además Hitler intentó conquistarla, intentó abrazarla, pero él ya le detuvo como pudo. Pero lo que sí le dijo a Hitler es, cuando nosotros lleguemos al poder, porque lo tenía clarísimo, cuando nosotros lleguemos al poder, usted hará las películas del Tercer Reich. Y ella dijo, no creo porque yo de política no entiendo. Y le dijo Hitler, bueno, eso ya déjemelo a mí. Y ahí empezó la amistad. Lo que es muy curioso también es cómo reflejas esa época y la mentalidad alemana, porque, claro, lo analizamos todo desde la perspectiva contemporánea, Claro. que sabemos lo que ocurría. Sin embargo, digamos que sus seguidores, más que la prepotencia o lo que les convence, es un discurso que es absolutamente idealista y que además, bueno, pues les está prometiendo recuperar el orgullo nacional, pero una especie de paraíso que además, claro, ahí lo cuentas muy bien, no es el paraíso fascista, sino que ellos son nacionalsocialistas, es decir, estaban proponiendo algo muy novedoso que llamaba mucho la atención y que tampoco fue exactamente lo que ellos implantaron después, ¿no? Es decir, tenían un discurso que realmente era muy atractivo. Muy atractivo, y los primeros años, claro, cuando Hitler llega al poder hay 6 millones de desempleados. Lo dejó en 300.000 desempleados en 1969, pero claro, ¿a qué precio? Pero sí, en los primeros años, cuando nadie sabía ni se esperaba ni siquiera que iba a haber una Segunda Guerra Mundial, Hitler pagaba las vacaciones a los alemanes. Los alemanes de no poder comer, de las mujeres tener el pelo verde porque trabajaban casi 20 horas en las fábricas, pasaron a poder comprarse un coche, poder disfrutar los fines de semana e irse al lago.
y pasar allí todo el día haciendo pues bueno, pues el camping y demás, es decir, les cambió realmente la vida. Pero fíjate cuando, claro, es que como bien dices, desde 2026, como bien decís, desde 2026 ya sabemos lo que pasó, lo miramos con otros ojos. Pero mira, cuando Leni Riefenstahl llegó a Estados Unidos para hacer la promoción de Olimpiada, la película sobre los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, ella llegó el 4 de noviembre de 1938, es decir, ya llevaba unos cuantos años Hitler. Ella fue recibida con el titular, en Estados Unidos, con el titular tan bonita como una cruz gamada. Que hoy alguien publica ese titular y le cierran el medio, da lo mismo el medio que sea. Tan bonita como una cruz gamada. La amiga de Hitler visita Estados Unidos, la novia de Hitler, y además ella bromeaba con si era novia, porque claro, era tan guapa y era la protegida de Hitler, y le hacía las películas y le sacaba tan potente, con tanta autoridad y demás. A los 5 días estalló la noche de los cristales rotos. Asesinato de judíos, quema de sinagogas, envío de judíos a campos de retención, se decía antes. Ya había algún campo de concentración, pero todavía no se conocía. Y la misma Liga Antinazi de Hollywood, que protestó en 2003 cuando la recordaron en el In Memoriam, en aquella ocasión llamó al boicot de Leni Riefenstahl y de su película Olimpiada. Y ahí sí que le hicieron caso, ahí se cayó todo. Se cayeron las reuniones con los distribuidores, con los productores, con los directores. Ella tenía una cena con Gary Cooper, no acudió Gary Cooper, no pudo ver a Humphrey Bogart, a Betty Davis, a ninguna de las reuniones que tenía pudo realizarse. Solo Walt Disney y Charles Chaplin, que por cierto estaba al otro lado de la ideología, porque a Chaplin le acusaban de ser comunista y a Leni de ser nazi. Y solo la recibió Walt Disney en su casa, porque la admiraba mucho y además le enseñó los primeros fotogramas de Fantasía, de la película Fantasía. Y le explicó que era mejor que volviera a Alemania, porque claro, ella decía, pero ¿por qué tiene tanto poder la Liga Antinazi de Hollywood? No lo entiendo. Y le explicó, y lo entendió enseguida, dijo, mira, es que la mayoría de los productores judíos, de los productores de Hollywood son judíos. En 1968 y ahora también. Entonces, claro, no te van a cerrar las puertas. Con todo lo que está pasando en Alemania, nadie te va a recibir aquí. Pero fíjate, en 1968 también es cuando se hicieron los pactos de Múnich. Y ahí acudieron pues, los líderes del Reino Unido, de Italia, de Francia, y se sentaban a la mesa con Hitler en 1968 y firmaban esos pactos. En 1968 es cuando Hitler decidió un día que una parte de Checoslovaquia, donde vivían 3 millones de alemanes, tenía que dejar de ser de Checoslovaquia, tenía que pasar a ser del Tercer Reich, porque él lo decidió. Y los líderes europeos dijeron, vale, pues ¿dónde firmamos? Bien es cierto que era para contener un poco, a ver si no se nos vuelve loco, a ver si va a invadir Checoslovaquia. No les sirvió de nada. Pero todos callaban, todos lo admitían. Claro, y a eso se agarraba Leni Riefenstahl. Si ustedes no lo vieron, si sus líderes no lo vieron, ¿por qué lo tenía que ver yo? Yo en 1933, 34, 35, 36, 37, 38, 39, yo no sabía que lo que estaba pasando. Ustedes firmaban acuerdos con ellos. ¿Por qué me están pidiendo a mí una responsabilidad que ustedes no tuvieron? Eso es lo que decía ella. Luego ya cada uno Bueno, es eso lo que quiere. históricamente fue Fue así, así. claro. La famosa imagen de Chamberlain volviendo de Berlín, bajándose del avión con un papel en la mano, diciendo ya tenemos aquí la paz Claro. eterna entre... Bueno, bien. Bien es verdad que veían a Hitler como una pequeña amenaza, pero lo que realmente les aterrorizaba era el terror rojo, era el comunismo, y pensaban que Hitler era el único que podía parar un poco al comunismo. Yo, volviendo al libro, quería hacerte una pregunta que es, lógicamente, en esta novela, como en todas las novelas históricas, una gran parte son hechos reales, más o menos recreados por el autor, en este caso por ti. Pero hay otra parte, diálogos, escenas complementarias, que son puramente ficción sobre la realidad. ¿Hasta qué punto tú utilizas esa segunda parte de ficción o te atienes mucho más a la parte de rigor histórico?
Mira, en este caso, como la vida de Leni Riefenstahl es tan alucinante, hombre, lo he novelado porque lógicamente es una novela, yo no quería que fuera ni una biografía, ni un ensayo, ni un conjunto de datos, no, no, es una novela pura y dura. Y, y la verdad es que a mí me ha resultado muy atractivo novelar no solo la vida de Leni Riefenstahl, sino también del siglo XX y de todos los acontecimientos, pero no solo de Europa, sino... Eh, es que hay tantas anécdotas, por ejemplo, ese momento en el que el presidente Roosevelt le pide a nuestro Luis Buñuel, que por entonces estaba trabajando en el Museo MoMA de Nueva York, exiliado de la Guerra Civil Española. Roosevelt había visto El triunfo de la voluntad y le pidió a Luis Buñuel que hiciera un montaje antifascista del documental, porque decía que cualquiera que lo viera iba a pensar que los nazis eran superiores. Roosevelt le dijo a Buñuel, es que dan ganas de hacerse nazi viendo este documental. Entonces esto hay que cambiarlo, intenta hacer un montaje antinazi. Luis Buñuel lo intentó, pero es que era tal la calidad, dicho por Luis Buñuel, era tal la calidad de las imágenes de Leni Riefenstahl que hizo en El triunfo de la voluntad que era imposible hacer otro montaje que no fuera ese. Así que decidió meterlo en un cajón. Es decir, son muchos de los lectores que han leído eso han dicho, bueno, esto es novela, no, 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 esto pasó de verdad. Es que la realidad supera mucho la ficción y en el siglo XX la realidad superó todas las ficciones del mundo. Bueno, Julio Verne se nos quedó casi como un cronista de la actualidad, ¿no? Y él se creía que estaba escribiendo ciencia ficción, pero me llamó la atención todo, también la relación que tuvo con España, la relación que tuvo además con Cantabria, con Santander, ella tenía preparado un documental, escrito ya un documental sobre España, quería rodarlo y hacía varios episodios y uno de ellos lo quería hacer en Cantabria además. Porque fue a ver las pinturas de Altamira y se quedó pues extasiada con el poderío lumínico, ella estaba obsesionada mucho con la luz. Y fíjate, Franco fue el único líder europeo que le dijo que no le daba dinero para hacer el documental. Stalin le pidió que hiciera un documental para la Unión Soviética y ella dijo que no tenía tiempo. Pero después de la Segunda Guerra Mundial dijo, no me hubiese importado hacerlo, pero bueno, es que en ese momento no se terció. Mussolini le pagaba lo que quisiera por hacer un documental sobre Italia. Y Franco dijo que, bueno, que estaba España en plena posguerra, que no había dinero para darle a una directora de cine, por muy famosa que fuera. Luego el dinero se lo guardó y hizo la película esa suya de raza. O sea, que dinero sí había, pero se lo quería quedar él. Pero fíjate, podríamos haber tenido un documental sobre Leni Riefenstahl. Y me llamó mucho la atención esa relación que tenía con España, de amor y odio, porque ella, su última película, Tierra Baja, eh, estaba basada bueno, en un texto del escritor catalán Ángel Guimerà. Y además era una de las óperas favoritas de Hitler. Y ella quiso hacer la película y tardó 20 años en hacer la película, desde que empezó hasta que la terminó. Y ella quería rodarla en España y vino aquí a localizar exteriores y demás, y rodó en Mallorca, contrató, no sé si eran 300 toros en la Sierra de Madrid, un lobo adiestrado en Valladolid, es decir, ya lo tenía todo preparado, pero al estallar la guerra, pues le dijo Hitler que mejor, que no era el momento de rodar en España, sino que mejor rodara en Alemania en un pueblo, en Krun, y allí le pusieron los escenarios, los lobos, le llevaron todo. Pero claro, tuvo el problema que necesitaba extras y todos los extras alemanes eran rubios y con ojos azules y no parecían muy españoles. Entonces le pidió a Goebbels que le mandara unos extras. Le pidió a Goebbels a través de la dirección de cine, del departamento de cine. Y Goebbels le envió unos extras que resultaron ser prisioneros gitanos del campo de retención de Masklan. Ella siempre aseguró que no sabía que después de la película habían sido conducidos a Auschwitz. Pero bueno, rodaron la película, todos se llevaron muy bien, pero claro, después fueron conducidos a Auschwitz, algunos fueron asesinados en Auschwitz. Y después de la Segunda Guerra Mundial, alguien se lo sacó. Le sacó el tema. Usted utilizó a extras, a prisioneros de un campo de concentración como extras de sus películas. Y ella lo negó. Y como era tan bocas, porque eran muy bocas, dijo,
No, 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 para nada. Si yo incluso me he reunido, claro, a ella le dijeron, han sido enviados a Auschwitz o fueron enviados a Auschwitz, pensó que todos habían muerto y algunos sí sobrevivieron. Entonces, cuando ella dijo, sí, nos hemos reunido después de la Segunda Guerra Mundial, recordando cómo fue la película y demás, salieron los pocos que quedaban de los extras diciendo, eso es mentira, muchos fallecieron, vamos, muchos fueron asesinados y demás. Y le pusieron una demanda y fue a juicio. Y fíjate, ganó todos los juicios. ¿Eh? Lo ganó porque el juez, que además era judío, ella siempre presumía, decía, fíjate si seré inocente, que me ha dado la absolución un juez judío. Le dio la bueno, la absolución, la declaró no culpable, porque decía que, bueno, que no se podía comprobar que ella tuviera... pues la culpa de que esas personas fueran prisioneros y sobre todo le salvó algo semántico, un pequeño detalle semántico, que en ese momento el campo de Maskland no era un campo de concentración, sino de retención. Entonces no era lo mismo penalmente, con lo cual también se libró de esa Leni Riefenstahl. Hay muchísimos detalles en el libro, aparte del repaso que das bueno, pues yo creo que la cultura del momento, ¿no? Que aparece esta Charlie Rivel, que era un personaje o una personalidad de un éxito arrollador en Alemania. Pero me interesa algo que nos decías antes, lo de esa mención a la cruz gamada que hacían en Nueva York, porque en la novela nos cuentas algo sobre los símbolos, la simbología es importantísima, y resulta que esa cruz gamada, ahí nos explicas que no solo no la inventaron los nazis, sino que es un signo ancestral y que tiene un significado antitético, o sea, curiosísimo, inesperado en sánscrito, que significa bienestar. Claro. O sea que... Lo utilizó incluso Coca-Cola. Antes de los nazis, bueno, claro, antes de los nazis, luego no se atrevió a utilizarlo nadie, pero la utilizó Coca-Cola, sí, la utilizó. Fíjate, es que Hitler dijo, vete tú a saber si es verdad o no, que lo vio ese símbolo en un monasterio antiguo y en la antigua India, vamos, en la India, sí que tenía un significado de bienestar, de paz, vamos, todo lo contrario a lo que fue, pero incluso era el símbolo de de hecho se llamaba la esvástica, la revista de las... no de los Boy Scouts, de la sección femenina de los Boy Scouts se llamaba la esvástica. Y ya os digo que Coca-Cola lo utilizó en un momento dado el símbolo. Y hay otras marcas que también. Lo que pasa que, claro, luego ya a partir del Tercer Reich nadie se atrevió a utilizarlo. Pero sí, así se escribe la historia. Es decir, un símbolo que no tenía nada que ver con la maldad, de repente pues se convirtió en un símbolo de maldad. Y luego tienes alguna reflexión muy interesante que no tiene exactamente que ver con los nazis, pero dices, no sé si la frase es tuya o era de Lenin, dices, la vida es como el ballet, el infortunio de uno genera la suerte de otro. Es curioso, bueno, es ¿no? que esa es mía, esa es. Esa es mía, la dice Leni Riefenstahl, pero es verdad. Sí, es verdad. Pues en el ballet muchas veces la primera actriz pues se tuerce el tobillo, no puede hacer, y la segunda bailarina, hombre, no es que es alegre, pero dice, pues mira, es mi oportunidad, ¿no? Por fin voy a poder hacer el lago de los cisnes y no está pesada. Y claro, el infortunio de uno es la alegría de otro. Y eso es lo que le dice a una compañera de danza, que además le tenía mucha manía, que era muy mala la compañera de danza, y le tenía mucha manía y por eso le dijo eso. Pero sí, eso es en general, eso yo creo que nos lo podemos aplicar todos en la vida, en cualquier faceta. Bueno, la verdad es que esta es la siguiente novela que nos presentas aquí después de haber estado en 2024 era La Condesa Maldita. Sí. Curiosamente, no es exactamente la misma época, pero sí que es, bueno, pues ese caldo de cultivo de esa, bueno, pues esa Europa de entreguerras de la primera mitad del siglo XX,
algo tiene, como decía Manuel Ángel, ese momento histórico que a Reyes Monforte la tiene fascinada, bueno, y a nosotros encantados, ¿no? Pero Bueno, ¿por qué te gusta tanto ese momento histórico? porque el siglo XX es el mejor es el mejor guión de cine del mundo, o sea, es la mejor ficción, es la mejor novela. Tuvimos Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, guerras civiles, periodo entre guerras, se nos cayó la bolsa, se nos volvió a levantar, se nos volvió a caer, tuvimos Mussolini, Hitler, Stalin, Milosevic, es decir, los tuvimos a todos, Franco, a todos los buenos, o sea, los malos y los buenos también. Es que pasó de todo en ese siglo. Incluso tuvimos la gripe española, la mal llamada gripe española, que se llamaba gripe española, bueno, ya lo saben ustedes, porque solo en España nos atrevimos a hablar de esa gripe, los demás no se atrevían y empezaron a llamarla gripe española, pero no tenía nada que ver con España la gripe española, pero bueno, y es que tuvimos absolutamente de todo y es lo que decía al principio, que es que la realidad supera la ficción y el siglo XX, cambalache, es que, vamos, hay de todo, puedes escribir cualquier novela porque la vas a encontrar ahí, te van a sobrar protagonistas y es fuente inagotable de historias y de personajes, y muchos de ellos desconocidos. La Condesa Maldita en su día fue muy conocido, pero cuando yo recuerdo que publiqué el libro, casi nadie la conocía. Y luego mucha gente, muchos lectores que han ido a Venecia y han ido al lugar del crimen, que hoy en día es bueno, ya, o sea, ya lo comenté, es un hotel en donde han hecho una coctelería muy famosa y va ahí la gente a ponerse más que alegre, ¿no? Sin pensar que ahí asesinaron a un señor, los amantes de una señora, de una aristócrata rusa. Es que solamente está llena de historias apasionantes. Bueno, Reyes, yo creo que hemos consumido esta primera parte. Muchísimas gracias. Nada. Y ahora yo creo que es el turno de las personas que nos acompañan, que pueden hacer una pregunta. Les pasarán el micrófono para que podamos escuchar bien la pregunta y la respuesta de Reyes. Así que, ¿quién se anima a romper el fuego con la primera pregunta? Nadie se anima, lo hemos contado todo. Bueno, pues si no se anima nadie, no pasa nada. Mira, ya para dar tiempo a que la gente pueda pensar otra pregunta, voy a mi terreno, la comunicación, el periodismo. Tú has trabajado como comunicadora en prensa, en papel, en radio, en televisión, en internet ya en esta última época, etcétera, etcétera. De todos esos medios, ¿cuál crees tú que es el que mejor refleja la realidad? Es decir, el más fiable, para entenderlo. Hombre, para mí la radio. Además, yo soy mujer de radio. Yo empecé en la radio, yo empecé con Luis del Olmo y luego seguí y estuve en la radio 18 años o 19 años. Para mí, el medio de comunicación más creíble, sin duda alguna, es la radio. Bueno, que la prensa también. Que se me olvida dónde estoy. No, hombre, la prensa también, pero me refiero a la inmediatez. Cuando pasa algo, es verdad que hoy en día las nuevas generaciones van enseguida a las redes. A ver qué pasa, pero yo creo que el medio más fiable es la radio. La televisión, bueno, pues depende de cuál pilles, ¿no? Es creíble o es menos creíble. Pero bueno, a lo mejor también es porque yo trabajé muchos años en la radio y bueno, yo siempre que pasa algo voy a la radio a ver qué dice, a ver qué cuentan, a ver qué... Pero bueno, esto es una opinión mía, ¿eh? No, vamos a ver, yo creo que además la radio sí que nos da todo el matiz de cuando habla un ministro, un sindicalista o un guardia urbano, un poco la entonación, ese matiz que se pierde cuando se transcribe en papel. Claro, sí. o en la pantalla en internet. Y además siempre dicen que la voz no engaña, que la voz es muy difícil que Sí. engañe. A lo mejor la imagen sí, pero la voz refleja más las emociones. Eso dicen. Bueno, anímense. Sí. No, por animar a que hagan alguna pregunta, yo quería preguntarte si hubo una relación entre
directora de Hitler, y el arquitecto de Hitler, entre Rennie y Albert Speer. Fueron muy amigos, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, incluso después de que Albert Speer saliera de la cárcel, después de pasar 20 años, después de una condena de 20 años, siguieron llamándose para felicitarse los cumpleaños y demás. Ellos fueron muy amigos, se conocieron en un momento en el que Leni Riefenstahl estaba preparando uno de los documentales del partido nazi, y Goebbels le estaba haciendo la vida imposible porque no quería que fuera ella la directora. Goebbels quería poner a uno de sus hombres del departamento de cine, y entonces Goebbels le pidió a Rudolf Hess que para intentar malmeter contra Leni Riefenstahl la investigara, porque bueno, propagó el rumor de que Leni Riefenstahl tenía antecedentes, digamos, familiares judíos. Decía que su abuela era judía, cosa que no era cierta. Entonces, pues ella estaba preparando ya para empezar a rodar, y Rudolf Hess la llamó a su despacho y le dijo que bueno, que la estaban investigando porque primero había hablado mal de Hitler, cosa que era mentira, y que tenía antecedentes familiares judíos. Y bueno, ella salió muy enfadada de esa reunión con Rudolf Hess, y cuando salió se encontró con Albert Speer, que no le conocía, y fue el que le dijo: mire, señorita Riefenstahl, no se preocupe, a usted la protege Hitler, que es mucho más que Goebbels, Hess y todos nosotros juntos. Y ahí empezó una gran amistad, nunca hubo nada personal entre ellos, persona quiero decir carnal, por decirlo así, pero sí, hasta que falleció Albert Speer, porque claro, Leni Riefenstahl vivió 101 años, les sobrevivió a todos, a buenos, a malos, les sobrevivió absolutamente a todos, pero sí hubo una relación muy especial entre ellos, aunque cuando Albert Speer publicó sus memorias, ella le llamó para decir: hay cosas que cuentas que no son verdad. Yo no lo viví así, esto que cuentas no fue así. Bueno, claro, cada uno lo contaba de una manera, ¿no? También, yo no sé si han leído las memorias de Albert Speer, pero claro, él da su versión de los hechos, ¿no? Pero bueno, Albert Speer, él quería pasarse como... él quería presentarse como el nazi bueno, el nazi que no tuvo nada que ver, pero bueno, fue ministro de Defensa, tuvo muchísimo que ver. O sea, al final de la guerra, cuando ya el ejército ruso estaba ya y los aliados estaban ya acabando con el ejército alemán, fue al que se le ocurrió sobre todo que fueran los propios alemanes los que crearan las milicias alemanas y fueran los alemanes de pie a la guerra, al frente, ¿no? Incluso niños. Incluso niños, exactamente, esas imágenes de Hitler los últimos días ya de guerra, de niños que eran 12, 13, 14 años, diciéndoles muy bien, a la guerra. Yo no, pero vosotros sí, que es lo que suele pasar. Pero sí, tenían una relación pues hasta los últimos días de su vida, una relación especial. Claro que los otros también no pudo tener relación con los demás, porque los demás o fueron ajusticiados o se suicidaron. Con Göring también tuvo una relación especial, porque Göring primero siempre la llamaba muchacha. Mire muchacha, no llore, o mire muchacha, no se preocupe. Pero también tuvo una relación especial, pero claro, casi todos murieron después de la Segunda Guerra Mundial. Hola, buenas tardes. Oye, felicitarte porque comunicas muy bien. Muchas y gracias. llevamos una hora aquí escuchándote perfectamente. Bueno, lo que te quería yo preguntar es que en el anterior libro sobre la condesa maldita el tema es una mujer que triunfa por la belleza y tal, pero porque profesionalmente no era nada. Ahora vuelves a poner a otra mujer, que esta es totalmente distinto, ¿no? Triunfa por sus... ¿Tienes alguna predilección o crees que es mejor hacer ese tema? Bueno, a mí es que me gustan muchas las señoras, te quiero decir, como protagonistas de las novelas. Siempre ha habido señores protagonizando novelas, pues ya está siendo hora, ¿no?, que sean las señoras. Pero yo escribo novela histórica y claro, en siglos anteriores o en tiempos, en décadas anteriores, yo lo que siempre busco son historias que sorprendan mucho, historias muy poderosas. Y las que son protagonizadas por mujeres son historias súper poderosas, porque las mujeres hace siglos
y hace décadas, no hace tanto, pues tenían que ir mucho más lejos para conseguir triunfar o para conseguir ser famosas. Y yo creo que por eso me llaman la atención más. La condesa maldita es verdad bueno, ella era una aristócrata rusa, es verdad que no tenía trabajo porque era rica, total, ¿para qué iba a trabajar? En esa época no se estilaba como ahora. Pero bueno, tuvo bastante trabajo para preparar el asesinato de su prometido. Eso da un trabajo también importante y contratar a sus dos amantes también da trabajo. Pero bueno, yo creo que son, por ejemplo, en La violinista roja, la historia de África de las Heras, que fue esta española nacida en Ceuta, que se convirtió en la espía soviética más importante de la KGB, más importante del siglo XX, que estuvo en todos los fregados, en todos los acontecimientos importantes del siglo XX, desde el asesinato de Trotsky hasta la Segunda Guerra Mundial. Que dicen que fue quien instruyó a Putin cuando Putin estuvo en la KGB. De hecho, hace 3 o 4 años Putin le dedicó un sello a África de las Heras. Entonces hay historias tan apasionantes de mujeres que a mí me llaman mucho la atención. Pero es verdad que las protagonistas son mujeres, pero están casi siempre rodeadas de hombres. Por ejemplo, en el caso de Leni Riefenstahl, era la única mujer en un mundo de hombres, en el mundo de los nazis, en el mundo de las SS, como bien dijo la revista New Yorker. Bien, sí, otra pregunta. Hola, buenas tardes. Ya que es usted una apasionada de la historia del siglo XX y de todos los acontecimientos, yo le hago una pregunta un poco inquietante. ¿Realmente aprendemos de la historia o volveremos a repetir los mismos errores? Quiero decir, hoy pones el telediario y vuelve a haber guerras, vuelve a haber... Nunca pensamos nosotros que habría una guerra, por ejemplo, como la de Ucrania, que los tanques vuelven a invadir un territorio. Es decir, ¿la historia es cíclica o no es cíclica? Sí, sí, claro que es cíclica. Y además antes solíamos decir, hay que conocer la historia para no repetir los errores. Nos da lo mismo, los estamos repitiendo. Yo siempre recuerdo la frase de Primo Levi cuando salió es un escritor que todos seguramente conocen, estuvo preso en Auschwitz, en el campo de concentración de Auschwitz, y cuando salió dijo, ocurrió, en consecuencia puede volver a ocurrir y puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. A lo mejor no se levantan campos de concentración como se hizo en Polonia o se hizo en Alemania, pero es verdad que los campos de concentración se cerraron en su día. Yo en el 2020 publiqué un libro que se llamaba Postales del Este, ambientado en el campo de concentración de mujeres de Auschwitz-Birkenau, conmemorando el 75 aniversario del cierre del campo de concentración de Auschwitz. Los campos de concentraciones se cerraron, pero lo que provocaron la construcción de esos campos de concentración realmente fue el odio, y el odio se quedó ahí enterrado. El odio no se cierra, el odio permanece y está enterrado en nuestra sociedad. Y bueno, hasta que viene alguien, lo desentierra y nos organiza pues la que nos tienen organizadas hoy en día. Pero bueno, esto es completamente cíclico, pero no ahora. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, todos estaban convencidos que no iba a volverse a desatar una guerra en el corazón de Europa. Y en 1992 estalló la Guerra de Bosnia. Campos de concentración, limpieza étnica, absolutamente, y estaba en el corazón estaba en la antigua Yugoslavia, o sea, estaba en el puro corazón de Europa, y nos desayunábamos, comíamos y cenábamos con imágenes de la guerra en las noticias, en los telediarios, y bueno, y tardaron, pues creo que fue hasta el 95 no acordaron la paz. No aprendemos, no aprendemos. Y siempre hay salvapatrias, siempre hay liberadores, siempre hay gente que dice que va a desaparecer una generación. Bueno, en fin, siempre ocurre esto. Con lo cual yo creo que por mucho que conozcamos la historia, es que siempre la repetimos. O a lo mejor es que quien la repite no lee lo suficiente o no estudia lo suficiente. Bueno, Bien, pues ¿alguien más? ¿No? si nadie se anima, muchísimas gracias, Nada. Reyes. Un placer, muchas gracias. Y ahora Reyes va a firmar ejemplares. Quienes quieran que les firme
su novela. Suban por aquí, a mi derecha, por favor, que ella estará encantada en firmar. Y muchísimas gracias.